Buenos días, mi nombre es Jadid Riaño y junto con mis compañeras Juana Coronado y Sara Muñoz les vamos a presentar briofitos en montaña y submontaña. Comenzaremos con submontaña y esta la dividiremos en varios países para poderles explicar mejor, y cada uno de estos países va a tener diferentes puntos. Primero nos trasladaremos a República Dominicana. Bueno, la región de submontaña en República Dominicana está influenciada principalmente por la presencia o ausencia del árbol del 12 de la Manoa caribaea, pero además de eso la perturbación por huracanes es un factor importante. Se comparó la riqueza de especies de briofitas en la selva de montaña y en barbechos. Demostró que una pequeña reducción de las especies, excepto los barbechos muy jóvenes. También las esteras lisas fueron significativamente mayores en los barbechos, alrededor de un 72%, probablemente debido al clima más cálido y seco de allí. También los generalistas y las especies solares fueron los miembros más comunes en las comunidades en barbecho, con aproximadamente la mitad de las especies de sus montañas que se encuentran allí. Los especialistas tardaron un poco más en restablecerse. La submontaña también exhibe la mayor riqueza de especies en las copas de los árboles. Y los barbechos, donde la temperatura del aire y la humedad eran más similares a la del bosque de montaña. Bueno, ahora nos trasladaremos a Costa Rica. Se encontraron solo 23 especies de musgos pleurocarpos en las 700 hectáreas de su estudio de valles y colinas de 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Encontraron que incluso la alteración más pequeña del dosel del bosque podría alterar el microclima y tener un impacto negativo en la comunidad de epifitas en la selva tropical de las tierras bajas de Costa Rica. Y se sugiere que la fuerte respuesta de las briofitas, epifitas, incluso a variaciones microclimáticas sutiles, que las copas de los intactos y su control sobre el microclima pueden ser esenciales para el desarrollo de las comunidades de epifitas. Ahora nos vamos a la isla de Sulawesi y Pernambuco, Brasil. Bueno, para Sulawesi, en el centro de Sulawesi encontraremos 146 especies de epifitas que señalaron que se encontraban entre el mayor número de especies de briofitas reportadas para cualquier bosque tropical, lo que sugiere que la región de Malasia es un punto crítico de biodiversidad mundial entre estas briofitas. El 45% de las especies se restringieron a la copa de los árboles. Y para Pernambuco, Brasil, las especies de dendroides y abanicos estaban en el sotobosque, mechones dominados, musgo de una selva tropical en las montañas de Pernambuco, Brasil. Bueno, ahora nos vamos para Panamá. Bueno, en una selva tropical submontaña de Panamá encontraron que las relaciones hídricas eran importantes. Tanto el contenido de agua bajo como el alto reducen la ganancia de carbono. Los niveles bajos de luz, como los que se encuentran durante una tormenta, fueron menos importantes. Descubrieron que una ganancia neta de carbono durante el año para los musgos, las hepáticas, era de aproximadamente el 45%. Y uno de los factores que puede afectar a la productividad de la disponibilidad de nitrógeno, los briofitos no pueden usar nitrógeno atmosférico, pero la fijación de nitrógeno por organismos asociados contribuye a su suministro de nitrógeno. Bueno, ahora nos vamos para nuestra querida Colombia. En los Andes colombianos se encontraron que las hepáticas superan en número a los musgos, tanto en los bosques de sus montañas superiores como en las montañas de las laderas occidentales. Pero en ambientes más secos su número de especies es menor que el de los musgos. Aumenta la riqueza de especies con altitud al bosque de montaña superior. Además, en las altitudes más bajas, las especies tropicales de amplio espectro son las más frecuentes. Y por último pasamos a Ecuador para acabar con la parte de submontaña. Bueno, para Ecuador
se compararon formas de vida en comunidades de briófitas, epífitas, submontañas y montañas. Las formas de vida son en realidad tipos funcionales y pueden proporcionar información considerable, como humedad, suministro de agua, riesgo de secación o clima ligero. Bueno, sobre un ecosistema sin necesidad de identificación de especies. En la región de submontaña, las especies perennes que forman esteras y las especies lanzaderas perennes son las formas dominantes, formando la alianza Symbiesidio transversalis Ceratolegeunion cubensis. Estos son reemplazados por formas de vía en formas de abanico y tramas de especies perennes y lanzaderas en las regiones más montañosas, donde pueden aprovechar el clima más frío y húmedo. También se encontraron en las briófitas en las regiones de submontaña y submontaña del sur de Ecuador, se dividen en dos grupos zonales. La submontaña Symbiesidio transversalis Ceratolegeunion cubensis tienen dos comunidades, mientras que el montano oftalato Filiformis Cheilocuenea y Filiformis. Bueno, eso fue todo por submontaña y ahora mis compañeras pasarán a explicarles las partes de montaña. Ya. Bueno, la comunidad de los briófitos puede adaptarse a diferentes ambientes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos a Kenia, la cual es una zona muy seca porque tiene un suelo muy rugoso, entonces hay que tener un espécimen adaptado justamente a este ambiente. En la parte de la derecha tenemos una montaña que queda a grandes altitudes con una neblina baja, lo que permite que el briófito pueda captar una humedad más fácilmente. Entre estas condiciones hay muchas más, como los grandes rangos de temperatura entre diferentes etapas del día o los niveles de luz muy altos que pueden llegar a pasar. Bueno, vamos a ver cómo en diferentes países, en diferentes bosques, hay diferentes especímenes. Digamos en Bolivia tienen 15 a 20% de espesor. Es muy impresionante pensar que en un bosque como estos, aunque solo ocupa el 8% del territorio del país, la mayoría de los briófitos están aquí. Por ejemplo, el 88% de las hepáticas están en este 8% del territorio. También vemos un ejemplo en Ecuador, donde hay 2.058 especies de briófitos. Estos ambientes tienen condiciones generales, que es que los suelos normalmente están inundados de briófitos gracias a la humedad. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué es más factible para el hábitat de los briófitos, los Andes tropicales o la cuenca del Amazonas? La respuesta, como lo vemos en esta diapositiva, es los Andes tropicales, gracias a la humedad y las adaptaciones que ya están especializadas en cada espécimen. Bueno, para poder entender cómo se distribuyen los briófitos en un bosque, en un árbol como tal, vamos a ver el método de Johansson. El método de Johansson en este caso fue utilizado en Perú para realizar cómo la humedad y cómo la luz afectaba las adaptaciones de los briófitos. Por ejemplo, acá tenemos 5 zonas: tronco inferior, tronco superior, media corona exterior y corona exterior. En el tronco superior vamos a tener una gran humedad, lo cual va a permitir el crecimiento de diferentes briófitos. En la corona exterior vamos a tener que llegar a luz mucho más potente, lo que va a hacer que las hepáticas, gracias a que son muy tolerantes y gracias a que un investigador ruso lo propuso, dijo que las hepáticas tienen mejor adaptabilidad a esto. Entonces con eso podemos responder la pregunta de cómo se relacionan las condiciones con los briófitos. Bueno, vamos a ver que en este estudio de Perú se concluyó que la especie que más habitaba en los troncos superiores y en general en las 5 zonas de Johansson era la Legionnaceae, la cual dominó totalmente las adaptaciones y fue la que mejor se comportó, la que mejor tolerancia a la luz tenía y a la humedad. Vamos a hacer un contraste en cómo se pueden encontrar diferentes adaptaciones como en el bosque atlántico. El bosque atlántico tiene otros tipos de condiciones ambientales que nos van a afectar el crecimiento de briófitos. Por ejemplo, la mayor cantidad de especies están en el montano de la selva atlántica,
Pero en la parte más baja está el menor número de especies. ¿Por qué pasa esto? También se debe a un factor de humedad y que es un lugar muy seco para el crecimiento de los briófitos. Aunque se debe decir que los briófitos tienen un muy buen almacenamiento de agua por largas temporadas, es inevitable pensar que en algún momento lo van a necesitar y por eso van a optar por estar en lugares donde haya mucha humedad. Acá tenemos 3 diferentes especies de briófitos encontrados en el bosque atlántico, todas con un porcentaje diferente. Bueno, esta analogía también se hizo con otro tipo de lugar que estaba lejos a Perú, que es México, en el cual se tuvieron 4 diferentes especímenes, pero evaluando las mismas condiciones, que eran ver cómo la humedad afectaba, cómo era el crecimiento en diferentes zonas. Por ejemplo, en el primer espécimen vemos que es un tronco putrefacto, donde no hay vida, pero sí hay una gran cantidad de humedad. Acá también pueden crecer los briófitos. Las diferentes especies, como vemos, armando este rompecabezas, cada diferente adaptación depende de cada diferente lugar. Bueno, para poder reunir todas estas piezas que nos hacen pensar en la sobrevivencia y el estrés máximo que pueden llegar a tener los briófitos, los investigadores se plantearon 4 escenarios diferentes en partes asiáticas, en América del Sur, donde podrían ver las variabilidades de cómo afectaba el crecimiento de estas. Digamos, en el Talbazo, en Cundinamarca, se hizo en 2.500 metros, lo que quería decir que la altitud ayudaba a ciertos briófitos a poder tener un mejor crecimiento. Digamos, en Costa Rica fue un rango de 2.100 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde se concluyó que estos briófitos estaban mejor a este tipo de condiciones. Condiciones también como la temperatura y cómo el humano perturba un bosque también afectan el crecimiento de estos. Digamos, se dice que en un bosque primario es muchísimo mejor el crecimiento del espécimen, ya que no ha estado perturbado, talado, en algún momento dañado por este tipo de. Entonces, para concluir, se tiene que decir entonces que los briófitos de alguna manera adaptan los nutrientes de su adaptación con lo que tienen en el ambiente. Por eso, el tema de la evaporación, la nieblina, tienen todos esos factores para poder generar menos estrés y sobrevivir. Listo, eso fue montaña superior con mi compañera Valentina y ahora sigue montaña baja con mi compañera Sara. Montaña baja. En la montaña baja encontramos diferentes ecosistemas. Encontramos el bosque de tierras bajas y bosque lluvioso en Colombia, en el cual se identifican 4 agrupaciones de comunidades de briófitos relacionados a la posición en el árbol. Entonces tenemos las comunidades de bosques de tierras bajas a 1000 metros o suelos valles, tenemos las comunidades del bosque lluvioso montano baja a 1250 metros, las comunidades del bosque lluvioso montano superior a 2460 metros hasta la línea de árboles a 3700 metros y las comunidades de poliepis de bosque enano a 4130 metros. Tenemos el otro ecosistema, que es el bosque secundario semicaducifolio de tierras bajas, el cual se encuentra caracterizado por poseer hepáticas frondosas. También está dominado por Macaerium capote. En su dosel, este ecosistema se caracteriza por tener comunidades de líquenes de Heterodermia albicalis y Tripedelium luteriae. En sus troncos se encuentra dominado por musgos colgantes, como el que vemos en la imagen de la diapositiva, y notamos que hay una ausencia de epífitas en las ramas exteriores. En este ecosistema encontramos taxones exclusivos que ocurren desde la base del árbol hasta la copa interior. En estos ecosistemas hay una alta humedad, lo que hace que las superficies sean potenciales sustratos para los briófitos y otras plantas. Entonces tenemos que
en los neotrópicos, en las montañas bajas, el 5% de briófitas se forman de esta materia orgánica epífita y las plantas con flores están en un 10% de su biomasa. Por otro lado, tenemos en la mayor parte, con un 60%, la materia orgánica muerta. Ahora vemos los bosques de Polyepis pauta. Estos han dominado la mayoría de ambientes húmedos de los altos Andes del Ecuador, Perú y Bolivia. Estos ecosistemas se han disminuido bastante por el uso de pastoreos. Entonces estos se encuentran entre los ecosistemas más amenazados de América del Sur y en la documentación de la flora epífita encontramos especies hepáticas en suelo y bases del árbol en estos bosques remanentes en el páramo, los cuales se encuentran totalmente cubiertos o en su mayoría de briófitos. En el bosque lluvioso de Panamá encontramos que las briófitas están con un alto flujo de agua, es muy pronunciado, y se ve que estos niveles altos y bajos son los más importantes al limitar el intercambio del CO2, mucho más que la baja densidad del flujo de fotones o el nivel de luz que le llega a la planta, esto durante las tormentas. En este ecosistema también encontramos que la mitad del carbono fijado se pierde por la respiración durante la noche y los minerales se liberan lentamente, lo que hace que este ecosistema sea un gran depósito de nutrientes. Bueno, hasta acá llega nuestra presentación. Esta fue la bibliografía que usamos. Muchas gracias por su atención.